puede ser el más millonario, pero no puede comprar la salvación. Pero ¿sabes? Lo más grande de eso es que Cristo la compró por ti. Cristo la compró por mí. Y Él dice en su palabra: el que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Bendito sea el Señor. Así que en esta mañana Cristo Jesús te está llamando. Los que nos escuchan, de los que pasan por este lugar, de los que ven a través de las redes sociales, gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana, y queremos compartirle un versículo, unos versículos muy bien conocidos. Dice la palabra en el libro de San Juan, o Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oiga este versículo muy importante, amigo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Repito este versículo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito el Señor. La palabra de Dios, amigo, nos enseña claramente lo que Dios, o el plan de Dios para el ser humano. Dios, en su misericordia, al ver al hombre hundido en el pecado, hundido en la maldad, bendito sea Dios, y sin posibilidades de que el hombre pueda ser salvo por sus propios medios, porque no hay manera de que el hombre pueda alcanzar la salvación, alcanzar la vida por medio de sus propios actos, ni por la religión, ni por las buenas obras que el hombre o la mujer puedan hacer. Porque para ser salvo, dice la palabra de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea que el hombre puede hacer muchas buenas obras, puede alimentar a los pobres, puede incluso, dice la palabra de Dios, dar su cuerpo para ser quemado. Bendito sea el Señor, y a través de la fe. Es decir, que el hombre tiene que creer que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida, que Él vino al mundo, gloria a Dios, en forma de hombre, que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, y que Él resucitó de entre los muertos al tercer día, y que hoy vive, y un día ha de venir a buscar a aquellos que ponen su confianza y su fe en Él. Bendito sea el Señor. Hoy en día, en estos tiempos, se está celebrando, se está pronto a celebrar la Navidad. El mundo celebra la Navidad, y cada persona tiene su manera de hacerlo. Bendito Dios. Hay unos que para celebrar la Navidad se pegan una borrachera. ¿Qué tiene que ver el nacimiento de Cristo con las parrandas? ¿Qué tiene que ver el nacimiento de Cristo con la, aleluya, vida de desenfreno? El nacimiento de Cristo, amigo, nos anuncia salvación, nos anuncia luz en medio de las tinieblas, como dice la palabra de Dios. Tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, pueblo, aleluya, sentado en tinieblas, y los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció, hablando de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Así que, amigo, dice la palabra que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga bien, todo aquel que en Él crea, no importa si es blanco o negro, no
importa su nacionalidad, lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo. No es creer en otra persona, no es creer en María, no es creer en José, no es creer en Pedro o en Pablo, es creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Sigue diciendo que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios no envió a Cristo para condenar a las personas. Dios lo envió para salvar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que no tiene a Cristo ya está condenado. Bendito sea el Señor. Hay gente que dice, no, es que predican y lo condenan a uno. No, mi amigo, predicamos la palabra, predicamos la verdad. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que el que no tiene a Cristo vive condenado, que la única manera de salir de la condenación es recibiendo a Cristo como Señor y como Salvador de tu vida, porque en Él está la vida. Bendito sea el Señor. Dice también la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene vida, pero dice algo muy importante, que el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el Señor. O sea que hay gente que dice, yo no creo, yo no. Pero la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no creen en Jesucristo. Nosotros venimos a predicarte la palabra, lo que dice la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Pero tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que abrir tu corazón y creerle al Señor. Bendito sea Dios. No hay nada mejor, amigo, que entregarle tu vida a Cristo. Es lo mejor que puedas hacer. Mira, cuando el hombre camina esclavo del pecado, esclavo del diablo, le va mal. ¿Sabe por qué? Porque el diablo mal le paga a quien bien le sirve. Cuando la persona está hundida en el pecado, la persona vive una vida miserable, vive pidiendo para una caguama para quitarse la cruda, vive, aleluya, una vida de miseria. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, dice la palabra, que solo sabe matar, hurtar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo Cristo tiene el poder para cambiar las vidas, amigo. Solo Cristo tiene el poder para transformar la vida del hombre, sacarlo de la miseria, sacarlo de la vida miserable en la que vive y traerlo a una vida mejor, a una vida digna, a una vida diferente, una vida de gozo, de paz, una vida que nunca el mundo podrá dar, porque las drogas, el alcohol y los vicios del mundo por un momento parecen traer alegría, parece que lo elevan a la persona y se siente poderoso, se siente bien, se siente grande. Pero cuando pasa el efecto de la droga, del alcohol y de cualquier vicio, el hombre se siente miserable, despierta a su realidad. El día viernes, cuando recibe el hombre el cheque, cuando recibe el dinero de la semana y se va a la cantina, se siente grande, se siente orgulloso, incluso invita a otros a tomar. Pero el día sábado, el día domingo, cuando no hay dinero, cuando solamente queda él y la cruda, se da cuenta de lo miserable que es. Amigo, el mundo es, aleluya, una vida de ilusiones, una vida donde te presenta algo que solamente trae gozo por un tiempo, pero hay un gozo que viene de parte de Dios. Hay un gozo, aleluya, que el mundo no puede dar, que solo Cristo le puede dar al ser humano. Hay una paz que no puede dar el mundo, que solo Cristo la puede dar. Y si tú lo aceptas y si tú crees en Él, Él hoy puede transformar tu vida. Pero lo que Cristo ofrece no solamente es temporal, no solamente es en esta vida, no solamente Él cambia tu vida y te transforma y te hace libre de las cadenas del pecado, sino que Él te da vida, vida en abundancia, te da vida eterna, que si hoy tú te mueres,
Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú no vas al infierno, tú vas a la presencia de Dios, al paraíso. Dice la palabra de Dios que los que mueren sin Cristo se van al infierno, se van a la condenación eterna, donde nunca más hay salida. Dice la palabra que ahí el gusano nunca muere y la llama de ellos nunca se apaga. Es un tormento eterno, pero el que muere en Cristo, dice la palabra de Dios, que no muere, sino que duerme para un día ser despertado a la presencia de Dios para siempre. Lo que Cristo le ofrece al hombre es salvación. Lo que el mundo, lo que el diablo ofrece es condenación, es miseria, es perdición. Pero tú tienes el poder de elegir a dónde y con quién quieres pasar la eternidad y con quién quieres vivir en esta tierra. Como siempre lo decimos, vivir sin Cristo es triste. Vivir sin Cristo es muy triste y lamentable. Pero ¿sabes qué es más difícil que eso? Morir sin Cristo. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque aunque en el velorio estén diciendo que esté en la gloria de Dios, que Dios lo reciba en su gloria, la realidad es que si se murió sin Cristo, no va a ninguna gloria, va a la condenación eterna. Pero para eso vino Cristo, para salvar a los hombres, para salvar a las mujeres, para ofrecerles una salvación tan grande. Bendito sea Dios, que el hombre no la puede comprar, que la mujer no la puede comprar. Puede ser el más millonario, pero no puede comprar la salvación. Pero ¿sabes? Lo más grande de eso es que Cristo la compró por ti. Cristo la compró por mí. Y Él dice en su palabra: el que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Bendito sea el Señor. Así que en esta mañana Cristo Jesús te está llamando. Te está llamando no a una religión, te está llamando a la salvación, te está llamando a una relación, te está llamando a la transformación de tu vida, te está llamando a la liberación, te está llamando a la vida eterna. Bendito sea Dios. Si tú recibes el llamado de Dios y le quieres entregar tu vida a Cristo, podemos orar por ti y guiarte en oración. Bendito sea Dios. Si tú endureces tu corazón, aleluya, nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Si hoy mueres, tu sangre caerá sobre ti. Pero hoy es el día de salvación. Dice la palabra: si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. He aquí, dice la palabra en Apocalipsis 3:20: yo, Jesús, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que Dios te bendiga. Y voy a dejar a otro de mis hermanos que también trae una palabra.